36 pueblos que conforman naciones que conforman y pertenecen al Estado boliviano, y por ende son 36 idiomas independientes. Entonces, no contamos con un idioma único y oficial, sino que son 36 lenguas originarias campesinas y el castellano. De estos pueblos, ¿conocen algunos ustedes? ¿Han escuchado algunos? El Aymara, con seguridad, ¿no? El Baure, ¿escucharon del Baure? ¿Tienen idea dónde están asentados? Creo que en Guarayo, no, Alicia, no sé, creo, pero es por allá, ¿o no? Sí, un poco más al norte, Beni, Bésiro también. Todos estos Canichana. ¿Saben que el territorio beniano es el departamento que más pueblos originarios contiene? Esto le iba a decir, dicen, más cultura tiene Beni. Casi todas las culturas originarias están ahí. Cierto, tiene gran cantidad de pueblos originarios campesinos. Vamos a ver, y la mayoría están asentados en ese territorio, la mayoría de los de aquí. Por ejemplo, el Aymara no, el Aymara está en el altiplano, pero el Araona, el Baure, Bésiro, Canichana, Cabineño, Cayubaba, tienen características muy similares. Chácobo, viven de la agricultura, viven de la poca producción que ellos producen, pero tienen características similares, más no iguales, ¿no? Pero todos, la mayoría son de esa región, del SIG. Consulta, dicen, una consulta, dicen. Adrián, Nosotros algún día iríamos a ver así en persona, digamos, esas culturas. O eso ya depende de uno mismo. sí, no se visita, pero lo que sí se las estudia, intentamos a detalle porque son tantas que hasta nos llegamos a confundir entre una diferenciación de una cultura a otra. Pero sí, en esta materia se intenta conocer las características generales de cada una. Muy muy pocas están cerca de nuestra región, eh, pero sí se puede visitar, por ejemplo, los ayoreos se puede visitar un poco, no son muy amigables tampoco, ¿no? Eh, pero sí los guaraníes, pero no se hace visitas, salvo más adelante cuando se hagan proyectos, ¿no? Se hacen proyectos en cuanto a estas culturas para determinar ciertas investigaciones. Estudios de investigación se tienen que hacer sobre estos pueblos. Algunos de ellos están con riesgo a ser extinguidos, ¿no? Sobre todo por la presencia humana que tienen muy cercano, interesados en la ganadería, en ampliar sus territorios para el ganado, eh, la quema, entonces están muy amenazados. Entonces vamos a ver cuál de estos pueblos son los que están en riesgo de extinción. Oiga, Alicia, pero también el mismo pensamiento de la misma cultura, hay algunos que tienen otro tipo de pensamiento y cambian, ¿no? Por ejemplo, sí, hay cultura, una de estas que dentro de su cosmovisión, que utilicemos el término, está no casarse con otro pueblo que no sea de ellos. Entonces, la reducción de población en su comunidad y el juntarse entre ellos hace que cada vez sean menos, ¿no? Sean menor la población. Pero ese es su pensar, no se casan, no se juntan con otra comunidad diferente. Ahora, así como hay pueblos muy reducidos de ciento y tantos integrantes de la comunidad, hay otros de 50, muy poco, ¿no? Sin embargo, hay otros que el nivel de población tiene el 60% de la población boliviana, como son los aymaras. El aymara, la cultura aymara tiene el 60% de la población en Bolivia, en conjunción con los quechua. Entonces, esa cultura está muy establecida en nuestro país. Entonces, vamos a intentar, por lo menos, que nos digan la cultura moré,
ay, nosotros que los ubiquemos dónde están asentados, que nuestra mente es como la geografía, ¿no? Que no, yo les pregunto, a ver, ¿dónde está Grecia? Y mentalmente uno ubica a Grecia eh, en el sector europeo y mentalmente sabemos que tiene muchas islas alrededor, sabemos que ha sido parte de una cultura muy importante dentro del viejo mundo. Es más o menos así lo que pretendemos con nuestras culturas. Que nos digan un nombre como, no sé, Uruchipaya, por ejemplo. ¿Dónde están asentados los Uruchipaya? Mentalmente hay que ubicarlos. ¿Alguien sabe dónde están los Uruchipaya? Esto lo han visto en historia, historia de Bolivia. ¿Recuerdan? Uruchipaya puede ser la conexión con Urubcha. No, no. Uruchipaya, bueno, es una, al igual que los demás, todos estos pueblos, a excepción de uno que son los afrobolivianos, todos estos pueblos mencionados son originarios. Es decir, ellos ya existían antes de la llegada de los españoles. Entonces son pueblos que se mantuvieron a través del tiempo, nada más que difuminados en todo el territorio nacional. Los uruchipayas, para hacerles recuerdo, porque seguramente esto han visto, están todavía asentados alrededor y cerca del lago Popó, lago ya extinto, el lago Popó, o sea, en el altiplano, en el departamento de Oruro. Es esta cultura que tienen sus edificaciones, sus casas hechas de barro en forma circular, con un techo de paja. ¿Recuerdan? Es una cultura en que las mujeres, es una de las culturas que mantienen viva y limpia sus costumbres ancestrales. Es una de las pocas culturas que mantiene muy, muy fuerte y muy limpia a través del tiempo. Son estas mujeres que visten de un color, su ropa es de color tierra, así, marrones, café, y llevan muchas trencitas en sus cabezas. Desde muy niñas están en ello. Y sus casas sí son circulares. Y así desde los estudios de las primeras culturas en Bolivia, así se mantuvieron. Entonces, es tan rico escuchar, estudiar sobre estas culturas. Mm, en en otros cursos, bueno, eran más numerosos los integrantes y podíamos ver cada estudiante escogía un par de culturas y en el transcurso del semestre nos mostraban, nos hablaban así de manera de relato, nos explicaban las características de estas culturas. Eh, la ubicación geográfica, cuánto de población, de qué viven, qué es lo que realizan, cuáles son las características importantes. Pero bueno, aquí somos menos, ¿no? Somos 8. Pero igual podemos escoger una, 2, 3 culturas, no vamos a poder mostrarlas todas, pero sí por lo menos algunas de ellas. Podemos escoger 2 culturas, yo pienso cada uno de ustedes, a, a elección, y ustedes hacer una investigación de estas culturas y mostrarnos a través de la clase de Zoom, con videos, hay videos cortitos de cada cultura, diapositivas en las que nos puedan mostrar y nosotros aprender por qué es en base a esta cultura que esta constitución se está desarrollando. Nosotros, nuestro turismo comunitario se está desarrollando en base a estas culturas. O sea, es importante conocerlas. A ver, veamos qué más nos dicen. ¿A dónde hemos leído? Tengo aquí entrando a alguien. ¿Quién es Carla Centenaro de Céspedes? No tenemos un estudiante con ese nombre, ¿no? ¿No? Está queriendo entrar a sala.
A ver. Vamos a ir mucho más abajo. Estos son ya los derechos que la Constitución Política del Estado, eso les decía, si ustedes tienen el interés de leer un poco más y adentrarse en los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, es interesante leer esta Constitución porque decíamos en la anterior clase, es la Carta Magna, es lo máximo que tiene nuestro país para obedecer estas leyes. Es la Constitución, es la norma suprema que tiene nuestro Estado boliviano. El Estado de Derecho está descrito aquí, por ejemplo, todas las personas, en particular la mujer, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Siempre en base a un artículo se intenta crear unas leyes específicas, ¿ya? Toda persona tiene derecho a la vida, estos son derechos universales. Nadie, ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzosa. Entonces son derechos que nosotros tenemos como bolivianos, y el Estado también se compromete que como gobierno ellos nos garantizan, mire, el derecho al agua, derecho a la alimentación. Es el Estado quien tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. O sea, es el Estado boliviano que a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. O sea, es su obligación. La Carta Magna tiene derecho, menciona derechos y obligaciones, tanto del ciudadano como del gobierno. Tenemos derecho a recibir educación, dice. Pero quiero ir más abajo. No ver con tanto detalle, están los derechos civiles. Miren, esto a la autoidentificación cultural. Esto se da mucho en esta Constitución, que se da importancia a la diferenciación cultural y al respeto a las diferentes culturas que existen, a la diversidad de pensamiento que también. Toda persona tiene derecho a la libertad, a su seguridad personal. Sigue insistiendo Carla Centenara de Céspedes. ¿Quién será? No voy a aceptar, no sé quién será. Voy a ir. Hay un artículo. Vamos a ver algo más. Miren el artículo 31. Tiene que ver el capítulo 4 con todos los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Hay un capítulo completo de todo lo que tienen derecho estas 36 naciones. Y dice que tienen derecho a existir libremente, a su identidad cultural, a su creencia religiosa, a las espiritualidades que ellos tengan, porque no todos, porque algunos han sido colonizados y tienen una religión cristiana o católica, pero la mayoría tienen sus creencias, sus cosmovisiones, creen en el árbol, en el agua. Por ejemplo, la cultura ichapequene deriva de eso, creen mucho en todas las manifestaciones de la naturaleza. Ellos tienen derecho a sus costumbres y a su propia cosmovisión. ¿Vieron? Aquí el término nuevamente, cosmovisión. Tienen derecho estos pueblos a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otro documento. Entonces puede indicar, si así lo quiere, dice de dónde deriva, puede decir el pueblo. Tienen derecho a libre determinación y territorialidad. Esto es lo que se les dio a través de esta Constitución. Ellos tienen derecho a un territorio, ellos lo manejan. Tienen derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Ahora sabemos que ellos forman parte de todas las decisiones porque tienen una parte importante en la actualidad de lo que es el Estado. Tienen derecho a la titulación colectiva de tierras y territorio, a la protección de sus lugares sagrados, a administrar sistemas. Miren todo lo que ellos tienen derecho, lo que antes no existía, o por lo menos no estaba escrito.
Tiene derecho, dice, los pueblos indígenas, originarios campesinos, a sus saberes, a sus conocimientos tradicionales, a que esto prevalezca, a dar importancia a su medicina tradicional. Hay un pueblo, me parece que ya lo hemos mencionado, hay un pueblo asentado en el departamento de La Paz, que es una cultura también ancestral, que es considerada patrimonio cultural de la humanidad, caracterizada por su medicina tradicional, el uso de plantas medicinales. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es? Son considerados, disculpen chicas, la Liz en Padilla me llama un segundito. Disculpen chicos, era la Liz en Padilla para cuestiones administrativas. Sigamos con nuestros pueblos indígenas. Ya estamos hablando de nuestro pueblo indígena. ¿Recordaron cuál es esta cultura, chicos? Está asentado en La Paz. Son médicos naturistas que manejan más de 1000 plantas medicinales, muy conocidos por ello, que han sido nombrados como patrimonio cultural patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿No? ¿No recuerdan? Son los callahuayas. Es la cultura callahuaya. La cultura callahuaya se caracteriza por su medicina tradicional. Entonces, respetando sus saberes y su conocimiento en medicina tradicional, ellos hacen uso de más de 1000 plantas medicinales y por esto han sido considerados como un patrimonio del mundo, ya a nivel internacional, una importante cultura. Ellos también tienen sus idiomas, todas estas culturas tienen su propio idioma, sus rituales, sus símbolos, su vestimenta, y todos deben ser valorados y respetados y promocionados, dice, en nuestro caso, a través del turismo. ¿Qué más? Ellos tienen derecho a vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, miren, a una educación intracultural entre ellos, intercultural entre toda la población boliviana y plurilingüe.
en varios idiomas en todo el sistema educativo. Entonces ellos no están obligados a estudiar en un idioma que no sea el propio. A ellos se les da una educación en su propio idioma. ¿Ya? Eso dice la Constitución. Tienen derecho a la salud gratuita, que respete también sus prácticas tradicionales. Miren, si ellos no creen en ciertas prácticas de medicina, pues ellos tienen derecho a ser tratados según lo que conlleve su creencia. Entonces, es un capítulo completo que se les da por la importancia que significa estos pueblos en esta constitución política del Estado. Ellos tienen derecho a los beneficios de la explotación de los recursos naturales, a la gestión territorial indígena autónoma, a la participación en los órganos institucionales, es decir, estos pueblos que están en peligro de extinción, inclusive, dice, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en su forma de vida individual y colectiva. No sé si se hace mucho en este aspecto porque año a año van perdiendo población y muy poco se hace para ayudarlos. El afroboliviano, dice el pueblo afroboliviano, artículo 32, goza en todo lo que corresponda de todos los beneficios igual, derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución como si fueran pueblos indígenas, pero no lo son. Ellos son los únicos que no conforman un pueblo originario. ¿Ya? Hay un artículo, un solo artículo de esta Constitución que nos llevan. Si nosotros seguimos aquí, la Constitución es larga, pero a ver, aquí mismo voy a bajar. Me interesa ver el artículo 337. El artículo 337 es el único artículo que hace referencia a nuestra actividad. El único que hace referencia directa, porque hay otro también que menciona las obligaciones del Estado. Pero yo quiero mostrarles qué dice de nuestra actividad. Ya hemos visto de forma general, disculpen que lo baje así, no les voy a marear. 327, 337. ¿Qué dice a ver de nuestra actividad? Miren, esto es lo único. Y en base a este artículo se desarrolló la nueva ley que en lo posterior vamos a estudiar. Esa ley del turismo que existe ahora ha sido creada, promulgada en base a este artículo 337. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? No sé quién está, Kenji. ¿Alice? Adriana, querida, ¿me ayuda a leer el artículo 337? ¿Qué dice de nuestro turismo? Ya, el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. Número 2. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales y a las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos donde se desarrolle esta actividad. Gracias, perfecto. Miren, entonces dice, el turismo, desglosando, es una actividad económica. Sabemos nosotros que económicamente el turismo aporta, es la tercera actividad más importante de nuestro país en cuanto a ingresos económicos se refiere, después del petróleo y actividades agrícolas. Viene el turismo, ocupamos el tercer lugar en divisas. Entonces, es una actividad económica estratégica, cierto. El Estado lo reconoce. Somos una importante entrada económica para el país. Pero dice que esta actividad deberá desarrollarse de manera sustentable. ¿Cómo me explican? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa sustentable? O sostenible, si quieren entenderlo.
Ah, ya, que sostenible, que no afecta al medio ambiente, dice. Ya, y que tiene que ver con el futuro. Que no afectemos, ¿cierto? En la actualidad no afectemos el medio ambiente, pero que nosotros no limitemos a las generaciones futuras el poder también beneficiarse y disfrutar de lo que nosotros en la actualidad estamos disfrutando. Es decir, sostenibilidad o sustentabilidad es incluir el futuro para que las generaciones que vienen puedan disfrutar de igual o mejor calidad de medio ambiente que el que tenemos en la actualidad, ¿ya? Y sostenibilidad no solamente es medio ambiente, también es preservar la cultura, es preservar los pueblos. Entonces tiene que ver con cultura y naturaleza. Deberá desarrollarse de manera sustentable, que significa cuidar del medio ambiente, como dice Adriana, cuidar de las culturas, que no se pierdan, y hacer que estos dos elementos pervivan en el futuro para las generaciones que vienen. Entonces, actividad estratégica de manera sustentable para lo que se tomará en cuenta la riqueza de la cultura y el respeto al medio ambiente. Por supuesto, nosotros somos un pueblo, una nación con, como dice aquí, con una riqueza de culturas impresionante. Mencionándole los 36 pueblos, ahí ya nos podemos dar idea. ¿Cómo son nuestras culturas? ¿Qué tan diversos somos? O sea, 36 lenguas diferentes, 36 formas de pensar, religiones, formas de vestir, de alimentarnos, de pensar, nuestras acciones, todo es diferente. Somos, no por nada, chicos, les recuerdo, el 2018 hemos sido catalogados como el mejor destino cultural del mundo. Hasta nos cuesta creer, ¿no? A nosotros, pero somos considerados como uno de los destinos más interesantes por conocer en cuanto a culturas. ¿Por qué? Es por la diversidad que tenemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el exterior sí nos valoran. Y por supuesto, tiene que tomarse en cuenta también el respeto al medio ambiente para preservar nuestros ecosistemas. También recordarles que a nivel mundial nosotros ocupamos el 8º lugar en cuanto a biodiversidad mundial. Entonces tenemos dos elementos importantes para desarrollar: culturas que tenemos y biodiversidad, es decir, diferentes formas de ecosistemas para el mundo. Es algo muy interesante. Entonces tenemos un turismo bastante amplio en cuanto a estos dos aspectos. Entonces, en base a eso dice que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario. La ley que después nos toca estudiar es precisamente esta ley que promueve y protege el turismo comunitario. O sea, el Estado aquí lo menciona y después lanza la ley. Esta constitución, hemos visto, ha sido creada el 2009 y el 2012 fue lanzada ya la ley del turismo, que es la que después vamos a ver. Entonces, no se esperó demasiado, tres años después, ya se lanza, se promulga, vamos a utilizar términos correctos, ¿ya? Se promulga. Las leyes son promulgadas. ¿Qué significa? Son creadas y son lanzadas. Puede estar una ley creada, pero no dada a conocer. Mientras no esté dada a conocer y no esté legal en el país, significa que no está promulgada, ¿ya? Entonces, una ley se promulga, es decir, se la da a conocer y se la oficializa. También una ley puede ser abrogada, ¿ya? Entonces, promulgar es lanzar y dar a conocer. Abrogar significa anularla por otra. Miren, hace unos años antes de esta nueva ley existía una ley de turismo, era la 2074. Tenía sus lineamientos de la actividad turística. Esa ley fue abrogada, ya la 2074. No existe más, significa eso. Fue anulada y reemplazada por la que les digo que es la ley nueva, la ley 292. Entonces se abrogó la anterior y se promulgó
esta nueva ley. Ahora hay un nuevo término menos utilizado que es derogar. Derogar significa modificar una ley. Modificar una ley que existía, no se la anula, se la modifica algunos artículos y sigue vigente. Eso es derogar una ley. En nuestra actividad no pasó eso. La ley antigua ha sido abrogada y fue promulgada una nueva ley. ¿Ya? Así que les voy a utilizar estos términos para que vamos conociendo de manera correcta los términos jurídicos y los términos legales en esta actividad. Entonces, esta nueva ley que nos toca estudiar hace precisamente esto. Promueve y protege este turismo comunitario. El turismo comunitario tiene que ver con las 36 naciones. ¿Con qué objetivo? Beneficiar a estas comunidades urbanas y rurales y a las naciones y pueblos indígenas donde se desarrolle esta actividad. Por eso es que el turismo comunitario, su fin es incluir a estas comunidades en el desarrollo turístico en cuanto a los servicios que ellos puedan prestar. ¿Ya? Ellos son los encargados directos de prestar esos servicios y de obtener ganancias, por supuesto, de ellos. ¿Ya? Ese es el turismo comunitario. Hay otro turismo, no sé si conocen ustedes, el turismo alternativo, que en anteriores clases les comentaba. Es muy similar, ¿ya? Al comunitario. El turismo alternativo es aquel que tiene que ver con medio ambiente, con naturaleza, con turismo verde y con culturas también. Hace énfasis al medio ambiente, a las culturas. Pero la diferencia que tiene con el turismo comunitario es que en este último, estas naciones participan brindando este tipo de servicio turístico. ¿Ya? Entonces el turismo comunitario tiene connotaciones muy particulares. Y en esta nueva ley a estudiar hace referencia a eso, al turismo comunitario. No menciona ni el turismo alternativo, ni el turismo verde, no hace referencia más que al turismo comunitario en Bolivia, que hay que desarrollarlo, hay que protegerlo y hay que promoverlo. Entonces ese es el trabajo que está haciendo el Viceministerio de Turismo en la actualidad, dando a conocer el turismo comunitario que Bolivia desarrolla y que Bolivia presenta a los turistas a nivel internacional. ¿Ya? Este artículo lo vamos a estudiar un poquito más en la otra clase, pero en sí, con un resumen de los artículos y de los lineamientos más importantes de esta Constitución, lo vamos a volver a ver la otra clase. Sin embargo, esta Constitución ya no la estudiamos más. Ya solamente quería mostrarles los aspectos más importantes de la Constitución. Sin embargo, si tuvieran ustedes alguna pregunta al respecto de la Constitución, pues, por supuesto, estoy presta a contestarles. Vamos a ir avanzando así, de a poco. De a poco vamos a ir todavía conociendo un poquito más para llegar a la ley, pero antes de llegar a la ley yo necesito que conozcamos algunos términos, ¿ya? No sé si hasta aquí está claro, chicos. Cada clase vamos a hablar de la Constitución, de leyes, les decía yo, es un poquito teórico. Y denme un par de clases más y ahí vamos a ir repartiendo para que ustedes también vayan participando y no sea solo yo la que hable, también vayan participando en alguna clase intermedia con estos pueblos. Vayamos conociendo ya estos pueblos originarios. ¿Les parece? Ya le dicen. Así que, Está bien. y para que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo estos pueblos indígenas que ustedes van a escoger. Escojan el que les llame la atención de todos estos, ¿ya? De todos estos, escojan cuál les interesa y me van avisando cuál les interesa a ustedes investigar. 2 me van a exponer cada uno. No en la misma clase, no en la misma oportunidad, sino en diferentes oportunidades, uno y después otra cultura. Ya, entonces una clase van a tener completa para